La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias a Dios por este hermoso día. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él vive en nosotros. Cristo vive en nuestros cuerpos. Su presencia es real en nuestra vida. El Padre, Dios, mora en nosotros. El Espíritu Santo está presente. Nuestro cuerpo es el templo. Es la morada de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios omnipotente. El Dios inmutable, el Dios que no cambia. Dios íntegro, Dios veraz. El Padre eterno, el Padre de misericordia, Dios de amor. Él está presente en nuestras vidas. Él nos dejó su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es espíritu. Su palabra es íntegra. Su palabra es veraz, porque Dios y su palabra son uno solo. Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios es la habilidad creadora. Dios creó los mundos por la palabra. El Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es inmutable. Dios y su palabra son uno solo. Cuando la palabra de Dios es declarada, no importa la boca de quien lo habla, no importa la boca que la declara, es la palabra viviente de Dios en los labios de un hombre. Esa palabra no vuelve vacía. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. El Señor Jesucristo obró tantos milagros durante su ministerio aquí en la tierra, pero los milagros que el Señor hizo, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de resurrección, milagros sobre la naturaleza, todos los milagros fueron hechos por la palabra. En Mateo capítulo 8, la Biblia nos habla de un hombre que estaba gravemente atormentado. Era un paralítico a punto de morir. Era el siervo de un centurión romano. Este centurión amaba a su criado. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para que ese criado se sanara, pero antes de sanarse iba empeorando. Él envió al Señor Jesucristo a unos mensajeros para que le hablaran acerca del caso de su criado. Cuando el Señor Jesús oyó esto, dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 7 del capítulo 8 del libro de San Mateo. Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que se levantarán muchos del oriente y del occidente, vendrán y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué se sanó el criado? Por la palabra. El Señor
dijo: como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creyó el centurión? El centurión creyó a la palabra de Dios. Él dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. El centurión sabía: la palabra de Dios en los labios de Jesús es el poder creativo, es la habilidad creadora, es la palabra sanadora. En el mismo capítulo 8 de San Mateo, el versículo 16 dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo sanó a los enfermos el Señor Jesús? Con la palabra. ¿Cómo echó fuera el Señor Jesús a los demonios? Con la palabra. ¿Cuál palabra? No las palabras de Él como humano que es. No, fue la palabra del Padre en su boca. Porque todo lo que el Señor dijo, lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. El Señor Jesús no habló nada por su propia cuenta. El Padre dice: Él me dio mandamiento de lo que he de decir. San Juan capítulo 12 versículo 49-50: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, todo lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y en San Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús habló la palabra del Padre, la palabra, la habilidad creadora, la palabra de fe. Con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra sanó a los enfermos. El Salmo capítulo 107, el versículo 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la habilidad creadora. El centurión creyó a la palabra de Dios en los labios de Jesús. Solo di la palabra y mi criado sanará. Creer la palabra de Dios es la clave. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios lo arregla todo. La palabra de Dios es la fe de Dios expresada. Es la confesión de Dios acerca de sí mismo. La palabra de Dios está investida con su autoridad y la habilidad creadora. Declaremos la palabra de Dios como el Señor Jesús lo dijo. Sí, sus labios, su boca, mi boca. Dejemos que la palabra fluya a través de ella. La palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que diga, será hecho. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Envía tu palabra en esta hora y sana a los enfermos. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo demonio atormentador ahora sale de esos cuerpos y los deja libre. Ato todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús. Declaro por el poder de la palabra liberación. Liberación en la mente, en el cuerpo, en el alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera toda plaga de enfermedad. Declaro liberación de la ruina. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén.